Nuevamente a mis amados hermanos en la gracia y en la fe de Jesucristo nuestro Señor, paz a vosotros, mis hermanos. Sean tan amables de tomar su lugar. Hoy ustedes me van a ayudar en la predicación. Cuando ya les esté dando sueño, se paren. Eso significa que el tema no está atractivo y que no está edificando. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, vamos a ver si cuántos nos dormimos como me suele suceder. Quiero meditar algo, hermanos, con ustedes, la condición de la iglesia antes de la venida del Señor. ¿Cuál es la condición de la iglesia? ¿La vemos? Contéstenme fuerte. Sí la vemos, sí la estamos viendo. ¿Es agradable lo que estamos viendo? No, están pasando muchas cosas y tenemos que ser conscientes de ellas. Por cualquier motivo podemos enojarnos, por cualquier motivo podemos tomar acciones, decisiones. Pero quizás lo más grave es la tibieza espiritual y en otra parte la incredulidad. Recordamos aquel varón, Zacarías, que administraba la palabra de nuestro Dios en aquellos días, en el cual pues dice que cayó aquella suerte octava de Abías. Y él tenía una oración, según así nos lo dice el Evangelio de Lucas. Él tenía una oración y le pedía a Dios un hijo. Pero por otra parte, su esposa, entendiendo que él también ya era grande, dice que ya había cesado en ella, ese ciclo que le permitiera poder llegar a la ovulación y poder fecundar, porque además era estéril. Pero Zacarías quería un hijo, él lo quería y lo pidió a Dios. Y cuando iba a terminar su oficio, viene el ángel y le dice: Zacarías, tu oración ha sido oída. Y dice que él se perturbó en manera grande y le dijo: a ese tiempo, Elizabeth, tu mujer, concebirá un hijo. Y no lo creyó. ¿Qué le pasó por no creer? Se quedó mudo. Incredulidad, hermanos. A pesar de que el hombre pueda pedir, hay veces hay incredulidad para creer. ¿Habrá incredulidad en este tiempo en la iglesia? Juntos, Hebreos capítulo 3, verso 12. Dinámica ahí en la escritura. Hebreos capítulo 3, verso 12. Dice la escritura, ya estoy ahí. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo. ¿De qué, hermanos? De incredulidad, y un grande peligro, porque ¿qué termina diciendo el texto? Para apartarse del Dios vivo. Es terrible la incredulidad. ¿Y a dónde nos llevaría? Al apartamiento. ¿Y qué dijo Jeremías? Tu maldad y tu apartamiento, ¿qué cosa? Te condenará. Eso es algo importante de ver hasta dónde puede llegar la incredulidad, porque pues podemos ser muy conscientes. Me gustó algo que comentó también nuestros hermanos, no sé si recuerdo si hermano Edmundo, mi hermano José Luis, que decía: hay veces que nosotros oramos, pero nuestra oración no está, era mi hermano Edmundo, en el tema de los varones, bueno, de la fraternidad. Dice, hay veces que nosotros oramos, pero realmente no estamos convencidos de lo que estamos pidiendo, ni siquiera sabemos cómo lo estamos pidiendo. Y eso es también fundamental, porque la Escritura dice que debemos orar con entendimiento, así como cantar. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No voy a hablar de la incredulidad, solamente refiero esto, porque es un elemento que en este tiempo de condición de la iglesia. Y vemos a través de la escritura que Tomás no estaba ahí, uno de los 12, cuando el maestro resucitó y llegó, y cerradas las puertas, el maestro entró y ellos se asombraron y pensaban que miraban espíritu, y el maestro les dice que no era espíritu, que lo tocaran. Y
Después viene Tomás y dicen, el maestro estuvo entre nosotros y vino y pasó así, las puertas estaban cerradas y entró y creíamos que era espíritu, pero él me dijo, toquen, vean. ¿Y qué dijo Tomás? Si yo no lo viere, no lo creeré. Además, yo necesito meter mi dedo en su herida, en su llaga, para entender que verdaderamente es él. ¿Y qué hizo el Señor cuando ya estuvo Tomás presente? Ven, Tomás, tócame, mete tu mano en mi costado. ¿Se atrevió? No. Y el Señor lo reprende, como en muchas otras ocasiones a sus apóstoles. Les dijo, sean crédulos, no sean incrédulos. Hoy, creyentes y no creyentes del Evangelio, estamos conscientes, hermanos, de que vivimos tiempos que están apuntando hacia el fin del mundo. No que en nosotros haya un corazón malo. Tenemos buenas intenciones y buen propósito, pero está lleno quizás de incredulidad. Esas palabras pueden ser fuertes, puedan quizás desalentar a alguien que le diga, es que tú eres incrédulo, pero a veces o muy frecuente subestimamos la naturaleza de nuestra incredulidad. Bien, como aquel hombre, ¿crees que puedo? Y el Señor le dijo, sí creo. Y a otro le dijo, ¿crees? Y el otro contestó, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo, pero también dudo si lo vayas a hacer. Nosotros tenemos esa certeza de que nuestro Dios tiene el poder para hacer grandes cosas en nuestra vida y en la vida de muchos hombres. Hoy también, por otra parte, vivimos tiempos de paz. No, aunque ciertamente existe una paz, entre comillas, social. ¿Cómo está nuestro país? Lleno de violencia, de muertes. Y a lo mejor decimos, es la 4T, porque estamos en México. Pero ¿qué pensaríamos de Francia? ¿Qué buscaríamos de otros países? Mismo Estados Unidos. A ver, hermana Eli, que ya se está poniendo de pie por el sueño. Daniel capítulo 2, verso 42. Y también los que estén en plataforma ya estén durmiendo, levántense a leer 2:42. ¿Qué dice? Daniel 2:42, bien fuerte, que se oiga hasta acá. Coser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Qué tiene que ver con el tema, hermana Eli? Porque si va a estar la iglesia, en una parte vamos a tener nuestra fe debilitada y en otra parte vamos a... No, pero estoy hablando de la 4T, estoy hablando de los gobiernos del mundo. No, de que va a haber violencia, pero poniéndolo, como usted dijo, de que la iglesia como está ante la venida de nuestro Señor, pues así nos vamos a... Los gobiernos están débiles, hermanos. ¿Sí o no? Y hay otros gobiernos que se sienten bien potentes, bien poderosos. Pero la profecía dice que por cuanto los 10 dedos estaban mezclados, ¿de qué? De hierro y de barro, ¿qué hacía con esto? En parte los hacía fuerte y en parte los hacía ¿qué? ¿Estamos viviendo ese tiempo del mundo? Sí, hermano, lo estamos viviendo. A lo mejor necesitamos retomar la profecía sobre esta estatua. Pero los gobiernos están endebles y en grande peligro. Pero también hay otros que están fuertes, porque la profecía así lo refiere. Aunque hablaremos particularmente de 10 reyes o de 10 reinos, como dice la profecía. Entonces,
¿Qué está pasando en el mundo? ¿Acaso también la iglesia vive en ellos? Zozobra. ¿Qué es la zozobra? La expectación de las cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Hoy, qué hermosa lluvia hace unos momentos cuando estábamos en la fraternidad. Y ahorita ya empieza a soplar el fresco, frío. Y no se alarmen que quizás tengamos frentes fríos en pleno verano. Pero esto, quizás hablamos simplemente de una descomposición de tiempos causados por el deterioro que el hombre ha hecho al entorno del mundo, la tierra. Hoy, ¿cuántos problemas de depresión hay? ¿En dónde están más altos los niveles depresivos? ¿En los niños, en los jóvenes o en qué? ¿O en los adultos o en los ancianos? En todos, en todas las edades. Y esto es muy importante. Hay angustia. Platicaba aquí con el hermano de mi hermana Esther y dice, pues hemos echado muchas ganas al trabajo y regresamos y vamos. Y ya algunos compañeros se están retirando y les piden que firmen una hoja. Y esa hoja les dice que están renunciando voluntariamente y nada más tienen derecho a una cana. Y si no, les buscan elementos para culpar. Hablaba también en esta mañana, también en el tema del hermano mundo. ¿Qué está pasando? Y hay personas que dicen, no, es que esto es frustrante, ¿no? He dado todo mi empeño, todo mi esfuerzo para que al final una cuestión de este tipo se dé. Hay desesperación. Bueno, no pasaremos más que a las enfermedades. Enfermedades que cada día tienen lugar de diferente índole. Hoy muertes rápidas que pues ayer fuimos al Seguro Social y nuevamente lo de COVID estaba lleno. Entonces, no se explica uno qué está pasando, ¿verdad? Y eso pues tal vez no lo escuchamos en las noticias, no lo vemos. El medio ambiente, pues ahorita con la lluvia, con el viento se siente agradable. Pero, ¿qué pasa en las ciudades grandes? Hablaremos de los vicios. Ya hoy quizás ya no preocupan los borrachos. Hoy preocupa los drogadictos y particularmente los fentanilos y algunas drogas que son mortales. Ese es el mundo y ha penetrado dentro de la iglesia. No quería comentarlo, pero lo voy a comentar. Ayer me invitaron por haber sido parte de la primera generación de la telesecundaria. Y cuando llegamos, me llamó la atención una señorita que estaba ahí, alumna o no sé, y llevaba un top tipo brasier, nada más. Y digo, pues a lo mejor no se espanta uno verlo en las ciudades, en el nivel medio o alto de la sociedad, en una playa o en algo. Pero verlo en un plantel, pues como que siempre me llamó la atención. Y la niña como si nada, al contrario, pues era algo. Y dirían, ¿qué tiene que ver? Yo lo pensé, no sé qué pensarían los demás. Las niñas que tienen ciertos tabús o que tienen todavía pena ajena o algo, ¿qué van a hacer? No, pues esto ya es una moda que ya pasó, no ahorita, ya pasó hace tiempo, pero que difícilmente la mirábamos en un colegio, en un pueblo sobre todo. Bueno, ¿en dónde está nuestra condición?
sí, anticipadamente y con todo respeto, nos mandaron algunas preguntas que elaboraron los jóvenes con respecto a este tema de género, que de veras nos dejan un poco fríos. Y decían, ¿es lícita la masturbación? Y así lo dan abiertamente los jóvenes, y hay que enfrentarlo. Y platicaba con la hermana doctora y decía, pues bueno, ¿qué piensa, hermano? Mire, es un problema emocional, forma parte de la naturaleza humana, no, es normal, no lo ve. La Biblia habla también, pues, de que cuando eso sucedía dentro del pueblo, en un sueño, de manera inconsciente, y el joven tenía secreción, pues era inmundo y se contaminaba y contaminaba lo que estaba a su alrededor. Pero hoy, para llegar a eso, ¿qué necesita estar enfermo antes? La mente. La mente, para poder pensar en esas cosas. Y no es malo, ni tampoco tenemos miedo a enfrentar esos temas. Pero en eso debiera estar preocupada nuestra juventud, en esas preguntas. No, porque tal vez su atención no es espiritual, es una atención emocional, es una atención quizás hasta cierta manera de carácter psicológico. Bueno, podemos hablar muchas cosas, hermanos. Hablamos, la Biblia no nos dice mucho, pero en cortas palabras nos dice del pecado de Sodoma y de Gomorra. Y lo más grave que nosotros vemos es cuando llegan los ángeles a la casa de Lot y los hombres lo ven. Y dice que no eran solamente hombres. ¿Quiénes estaban también ahí? Niños, dice la Escritura. Y llegaron y querían, sácalos, Lot. A ti no te vamos a hacer nada. Él les dijo, aquí les doy a mis hijas. No, los queremos a ellos. Una condición quizás difícil que vive el mundo, condiciones reprobables. Cuando leemos ahí en Hechos 2, que leíamos también en la mañana en la escuela sabática, perseveraban juntos en la oración, en el partimiento del pan. Se acabó eso en estos tiempos. Todavía muchos disfrutamos los momentos de que le llamábamos cadena de oración, que estábamos en un error de decirle cadena, simplemente eran momentos de oración. Se acaba. ¿Hace cuánto tiempo que no ven que la iglesia esté toda orando por alguna razón? Díganme, ¿hace cuánto tiempo que no lo ven? ¿Por qué? ¿Quién lo ha fomentado? ¿El pastor, el copastor, el ministerio? ¿O la misma condición de la iglesia? ¿Cuánto hace tiempo que la iglesia no ayuna, aunque cada último sábado del mes se invita a ayunar? ¿Cuál es la condición de la iglesia? Génesis 34. Génesis 34. Dice el verso 1 y 2, todo lo que sucede en fracciones de minutos. Dice, y salió Dina, la hija de Lea, la cual había esta parido a Jacob. ¿A dónde salió? Otra vez, ¿a quién salió a ver? A las hijas del país. Jacob había ya regresado de la casa de Labán, venía peregrinando. En Sucot asentó ahí, y Sucot, porque es una palabra que dice tabernáculo, que era parte también de la fiesta del pueblo de Israel. En el capítulo anterior, el verso 17, el capítulo 33, el verso 17, dice, y Jacob se partió de Sucot y Jacob se partió a Sucot y edificó ahí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot.
Y vino Jacob, ¿cómo? Sano. ¿La sanidad solamente es física? Mental, emocional. Y vaya que venía de un problema emocional bastante fuerte. El conflicto con Labán. ¿Mandé? Y luego se encontró a Esaú, su hermano. Venía de una condición. Pero aquí la Biblia nos dice que vino Jacob sano. Y dentro de la hermenéutica nos hablan que había limpiado su corazón cuando él venía de regreso, y él cuando iba hizo un voto. ¿Qué le dijo a Dios? Si tú me llevas y me traes, cuando yo regrese apartaré el diezmo y aquí edificaré. Y se le había olvidado a Jacob, y Dios, el ángel le recuerda. ¿Y qué se regresó a edificar? El altar. Así que, ¿cómo venía Jacob según la hermenéutica? Venía sano espiritualmente. Pero cuando llegó ahí se enfermó. Y más con lo que pasó con su hija. Y vino Jacob sano a la ciudad de Sichem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde tendió su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Sichem, por 100 piezas de moneda. Y erigió ahí un altar y llamóle el Dios de Israel. Pero el haber llegado a ese lugar, el haber llegado a Sichem, o el haber ido con Sichem, que era la ciudad comarca, estaba bien ahí en su coda, en los tabernáculos, en su cabaña estaba mejor. Pero el entrar con los sichemitas cambió su vida. Sus hijos se volvieron, ¿qué? Asesinos. Porque vengaron la muerte de Dina. La familia se perturbó. Vino el encuentro de que hicieran, ¿cómo se dice? Alianza con ellos, lo cual no era de Dios. Y ahí empezaron las alianzas, el compartir con los hombres de incrédulos o que no temen a Dios, cambia la vida, porque ellos nos van a hacer cambiar. Hoy a nuestros jóvenes tenemos que decir, ¿quién de los jóvenes ha leído el capítulo 7 de los Proverbios? Se lo llevan de tarea mis hermanos jóvenes. Y les voy a preguntar, ¿por qué razón? Porque dice ahí que llegó un joven que simple en su mente, o sea, ingenuo, y lo vio una mujer ramera. Lo vio por la celosía de su ventana como aquel joven. Salió, traba de él, lo abraza, lo besa y le dice, ven, y lo mete en sus aposentos. ¿Qué hizo el joven? Corrompió su alma en un instante por la ingenuidad. Bien dijo el Señor, los hijos de los hombres son más sagaces que los hijos de Dios. Están más llenos de maldad. Es importante tener esto. Romanos capítulo 1, verso 28, que lo conocemos. ¿No les pareció tener a quién, hermanos? A Dios en su noticia. ¿Qué es tener a Dios en nuestra noticia? En todo momento, primero Dios, aquello Dios, si Dios quiere. Ay, ya quítate eso, eres santucho. Como no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó. Si tú me dejas, dijo el Señor, yo te dejaré también.
Ahí sí quiero leerlo porque el verso 30 tiene cosas interesantes. Romanos 1. Romanos 1. Dice, verso 28 en adelante. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, de murmuraciones, de detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y decíamos hoy, lo vivimos también. Los niños, ay, es que hace el niño berrinche porque no le dan el teléfono y pues su papá están ocupados, le dejan. Niños mayores. Y cuando ven, ya están en ciertos juegos que realmente pervierten desde temprana edad su mente y más hasta expresarlos a términos diabólicos. Yo sí veo las noticias, sí me gusta verlas hasta repetidas ocasiones, pero ahora han dado en ciertos canales de meter programas de encantos, de hechicerías, y aunque sean mensajes cortos, son suficientes para que la gente, no, me está pasando por esto, y me está pasando por esto, entonces tiene razón, tengo que hacer esto otro. Tener siempre ese cuidado, esa precaución. Yo me llamaba la atención y no es, ni estoy acusándolos, ni estoy diciendo, pero es bueno que lo sepan. Como 3 o 4 semanas recogía una rama de pino, una hoja de pino. Entonces, de aquí de donde está el pino, no tenemos pino. Bueno, alguien la traía. La agarro y la huelo. Ay, esto no me parece agradable. ¿Por qué? ¿Por qué o quién? Dentro de la casa de Dios, ¿qué espera? Cuidado. Si hay peligros y peligros grandes. Hoy hablaba acerca de la disciplina de la iglesia. ¿Cuántas madres solteras hay dentro de la iglesia? Con todo respeto. ¿Cuántos hombres viven en fornicación, en adulterio? Se separan. Todo bien, todo normal. ¿Qué hay de malo? Simplemente no funcionó. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Esa es la condición del mundo que permea dentro de la iglesia. Podemos hablar de las recomendaciones que da la palabra de Dios cuando habla en Mateo que habría hambres, que habría pestes, que habría terremotos. Pero algo que dice Mateo 24 es interesante y que la iglesia también tiene que tener cuidado. Que habría falsos, ¿quién lo lee mientras? Mateo 24. Que había falsos maestros, dice ahí la Escritura, que hablarían conforme a sus concupiscencias. Y hay veces sí me preguntan, me da algo importante. Agradezco a un hermano, me envió toda una historia de cronología y todo, hermano,
para su acervo. ¿Qué le parece? Muchas gracias, hermano. Y la estoy revisando. Pero hay veces esa cronología pues nos va a dar diferente posición con respecto a las profecías. Y si yo me aferro a esa material que lo emite una sociedad bíblica, eso estoy admitiendo el peligro de una doctrina. Todos tenemos nuestro telefonito, nos ocupa. Y queremos estudiar la Biblia, nos mandan nuestro texto diario para que nos aprendamos un pasaje de la Biblia diario. ¿Lo han visto? ¿Bueno o malo? No me digan ahorita. Espérense. Nos viene otra ahí mismo, otra aplicación. ¿Quieres entender la Biblia? Entra a este curso y te dicen, bueno o malo. Te vamos a definir palabras con raíces griegas y hebreas para que se entienda, se comprenda el verdadero sentido. Pero esto viene desde Israel, son escuelas desde Israel. Y damos sentido. Y al final, Cristo ya vino, hermanos, y no lo entendimos. Así que la iglesia, porque muchos leíamos, porque muchos dicen que Jesucristo no es venido, ¿qué? En carne. No. Jesucristo ya vino en carne. Y la Escritura dice que la próxima vez va a venir como con poder y majestad grande. Ya no viene hecho de carne. Viene con la plenitud y la potencia de Dios. Pero ¿qué tal estuvo la traducción en el internet? ¿Nos aleja de quién? Ya tienen ahí Mateo 24. ¿Quién lo lee? Fuerte. Adelante, hermano. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Cuidado. Peligros en nuestro tiempo. Y grandes peligros. ¿Cómo se descubre la fe? ¿Cómo la vamos analizando la fe? Quiero decir que la incredulidad no es debilidad de la fe. La incredulidad es una oposición a la fe. Por ello, hoy, hermanos, tenemos que ser avisados. Dice la Escritura que el avisado ve el mal y se aparta. Malaquías capítulo 2. Hasta ahorita nadie se ha levantado, ya llevo media hora predicando. Malaquías capítulo 2. Verso 17. ¿Habéis hecho cansar a Jehová? ¿Con qué? Con vuestras palabras. Y dice, y diréis, ¿en qué le hemos hecho cansado? Cuando decís, cualquiera que mal hace, se agrada a Jehová, y en los tales toma contentamiento. De otra manera, ¿dónde está el Dios de juicio? ¿Hasta dónde había llegado en el tiempo de Israel ese concepto? Dios no se enoja si te equivocaste, si hace mal. Él está contento. Él no se va a enojar porque es un Dios de amor. ¿Dónde está el celo de Dios? Esto no eran palabras de Dios, está hablando palabras de los hombres. ¿Habéis hecho cansar a Jehová? Y todavía el pueblo dice, ¿en qué le hemos hecho cansar? Dice, pues cualquiera que hace mal, pues agrada. Cualquiera puede equivocarse, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, cualquiera puede equivocarse.
Y estamos sujetos. Pero también el que se equivoca tiene la obligación de ¿qué? ¿De qué? ¿En qué empezó el Evangelio? Hechos 2:38. En el arrepentimiento, hermanos. En el arrepentimiento. No decir, pues ya lo sabe el Señor. Si lo sabe Dios, que lo sepan los hombres. ¿Cuántas veces hay esa expresión? No, hermanos. El hombre tendría que volverse al Señor. Jeremías, muy cerquita de lo que también estuvo hablando nuestro hermano Mundo. Jeremías capítulo 15. Dice el verso 6. Tú me dejaste, dice Jehová, atrás te volviste. Yo por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y ¿qué cosa? Te destruiré. Y esto es algo, estoy cansado de ¿qué? No, el Señor había dicho que Jehová no se arrepiente. Números. No es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Pero que confundimos la misericordia de Dios, hermanos. Esa es una. No es que no se arrepienta, confundimos la misericordia de Dios. Ya analizamos o se recomendó el caso de David, eso sí lo mencionó mi hermano José Luis. Como padre, que no quería David para su hijo. Aún cuando su hermano quería adelantarse para que él fuera el rey, aún todavía viviendo David, de no haber sido por Betsabé, que le dijo, mira ya Adonías, ya lo están proclamando, y Joab, tu capitán, está de acuerdo y lo está promoviendo. Traigan mi mulo, mi caballo, y vístanlo, porque él es el rey. Bueno, en realidad, la ira de Dios viene hasta cuando dice basta. Cuando, dice la Escritura, cuando un día ya no pudo tolerar más y le dijo a Noé que el fin de toda carne ha llegado. El fin de toda carne ha llegado. No confundamos, hermanos, la misericordia de Dios con decir que Dios no se enoja de nuestros errores. Él nos está dando la oportunidad que a través del arrepentimiento podamos volvernos a Él. Amós, capítulo 2. Profeta Amós, capítulo 2. Dice el verso 16, espero que ya estén ahí, no son tan usuales luego las citas, pero fíjense hasta dónde está el peligro. ¿Qué dice Cristian? Creí que ya lo tienes. El esforzado entre los esforzados, dice la versión que tengo, el esforzado entre los esforzados huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Y lo relacionamos. Tú dices que estás rico, que no tienes necesidad de nada, pero no te das cuenta que estás ¿qué? Que estás desnudo, no tienes nada. O como aquel caso que nos narra el Evangelio, no recuerdo si es Lucas o Mateo, de aquel joven que seguía a Jesús cuando le llevaban, cuando le prendían, y viendo que le seguía o pensando que lo iban a tomar, huyó, porque solamente llevaba por cobertura una sábana, y la sábana se le cayó. ¿Y cómo huyó aquel joven? Desnudo. Y a veces me pregunto,
¿por qué la Biblia inserta esa parte de desnudez en un momento crucial como era aquella noche la entrega de Cristo? No fue Él quien lo entregó. Al contrario, seguía a Cristo. Pero al verle o al mirar quizás los soldados hacia Él, porque ¿qué había pasado con los otros apóstoles? Habían huido, habían dejado solo al maestro. Huyó. Y la Biblia dice que huía desnudo. El esforzado entre esforzados huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Apocalipsis 6 dice que el valiente, ¿qué dirá en aquel día? Escóndeme del rostro de aquel que está mirando. Hermanos, ¿estamos entre estos peligros o no? Sí. Aquí estamos de sábado en sábado esforzándonos. Proféticamente, le preguntaba la hermana Eli de Hechos 2:42. También, políticamente estamos viviendo el tiempo de la fortaleza y de la fragilidad en los reinos del mundo. Pronto caerán porque es la última parte del estado. ¿Cierto o falso? La iglesia debe de prepararse, hermanos. No desmayen. Pongámonos mucho esta palabra en nuestra mente. Si alguno piensa estar firme, mire y no caiga. El Señor está a las puertas. Pasa a vosotros, hermanos.